Bueno, buenos días. Muchas gracias a los amigos de la Sociedad Rural y de la UIA que comparten este panel con nosotros. Entidades con las que interactuamos permanentemente dentro del grupo de los 6 o en forma individual. No solamente nosotros, sino el grupo joven que está participando activamente con estas entidades. Así que muchas gracias por compartir esto con nosotros. Gracias a Luis Miguel Echeverre, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y gracias a Adrián Kaufmann Brea, presidente de la UIA, que nos acompañan justo con nuestro presidente, Juan Chediak. Gracias, Juan, por estar con nosotros también. Bueno, voy a empezar por el dueño de casa. Juan, ¿cuál fue la finalidad, el objetivo que perseguimos cuando decidimos constituir este panel? Bueno, yo creo que está claro y por lo que hemos estado escuchando y lo que hemos escuchado a lo largo de todo este año, que hay una agenda de consenso. Ahora, esa agenda de consenso tiene que estar perfectamente claro de que la economía tiene vasos comunicantes que influyen a todos los sectores de la economía. No se puede pensar que en desmedro de un sector puede beneficiarse a otro. Este país o lo sacamos entre todos o no lo saca nadie. Entonces, realmente creo que ese es el motivo fundamental, y le agradezco a Adrián y a Luis Miguel que estén con nosotros hoy acá, como estuvieron los sectores financieros, porque realmente, como dije hoy a la mañana, no estamos condenados al éxito, pero tampoco estamos condenados al fracaso. Y para no estar condenados al fracaso tenemos que trabajar. Pero para poder trabajar tenemos que saber hacia dónde vamos. Y para poder saber hacia dónde vamos tenemos que reunirnos y fijar objetivos comunes. Me parece que este panel de hoy es un hecho más en ese sentido. Luis Miguel, en la mesa hay 3 sectores muy importantes de la economía. ¿Se puede pensar en políticas que expresen el potencial de cada uno o el éxito de uno debe ser necesariamente a costa de los otros? No, quedó demostrado, y bueno, gracias por la invitación, Gustavo, Juan. Es un honor poder estar hoy compartiendo esta jornada con ustedes. Siempre nos gusta graficarlo de esta manera. Si hay algo que tenemos que destacar son los 30 años ininterrumpidos de democracia, y esa continuidad institucional nos permite comparar cómo nos fue en diferentes momentos con diferentes políticas y aprender de los errores y no volver a repetirlos. Bueno, creo que eso ahí de alguna manera está condensada la respuesta a tu pregunta. Ya sabemos que individualmente, que viviendo unos a costa de otros, no teniendo un rumbo determinado, no nos va bien. O sea, tendríamos que haber aprendido de todas esas malas experiencias que tuvimos en el pasado. De acá para adelante, y en el caso de nuestro sector, es clara la demanda que hay a nivel mundial de alimentos. Argentina está preparada para eso, el sector agropecuario y agroindustrial está a la altura del desafío. Vamos a ir ganando en la medida que vayamos consiguiendo competitividad, o sea, ganando en el agregado de valor fronteras adentro. Y es obvio que tenemos que trabajar de una manera complementaria con la industria, con la construcción, con el comercio, con los servicios bancarios, porque no hay otra manera de aprovechar la oportunidad que nos da el mundo. Te repito, la producción de alimentos en la Argentina, por el volumen que tiene, que producimos 10 veces más de lo que consumimos, digamos, pasa a ser secundario qué idea podemos tener fronteras adentro. Mandan lo que hacen nuestros competidores. Entonces nosotros tenemos que detectar qué tienen ellos que no tenemos nosotros para ir en ese camino. Sí, me traje un PowerPoint, ¿no? Si, por ejemplo, en 320 kilómetros, acá tengo todo en la computadora, si para hacer 320 kilómetros el transporte en Argentina es 150% más caro que en Estados Unidos, bueno, las obras que se hagan de infraestructura tienen que ser pensando en esto. Porque si vamos a hacer, por ejemplo, obras de infraestructura, vías ferroviarias, que al final del día
sea un 70% más caro que nuestros competidores, tampoco sirve. La idea es que sea más barato de lo que tienen nuestros competidores. También lo mismo es un 70% más caro nuestro transporte que en Brasil. Ellos compiten en este sentido con nosotros. O sea, ese tiene que ser nuestro nombre, nuestro norte, y para eso tenemos que estar en línea con tu pregunta, en una buena coordinación con todos los sectores de la economía, desde el punto de vista privado y también con la parte pública. Adrián, continuando con lo que decía Juan y Luis Miguel, ¿cómo trabajar entre nuestros sectores para mejorar las variables claves de la competitividad, como bien mencionaba recién Luis Miguel? Bueno, tenemos que buscar, como bien decía Luis Miguel, los puntos en común que tenemos entre todo el sector productivo. Uno, por ejemplo, es el tema de la inversión en infraestructura y logística. Tenemos números muy similares. En la última década se ha duplicado el costo que un producto, esta botellita de agua, tiene en la góndola colocado por solamente el costo de logística. Nosotros en Argentina estábamos unos 10, 12 años en un 12% del costo de ese producto colocado en góndola, según del sector del país desde el cual lo transportes, y hoy estamos entre el 19 y el 23%. Solamente eso es costo de logística, con lo cual tenemos mucho en común ahí para trabajar. Ahí se necesita una inversión en infraestructura muy grande que viene retrasándose por décadas y que aísla y va en contra de lo que todos promulgan pero no hacen, que es la de tener un país realmente federal. Hay otros temas que también son comunes, que los hemos charlado en más de una oportunidad, que es, por ejemplo, el tema de una reforma tributaria. Acá también, en los últimos 10 años, la presión tributaria se ha ido de un 18-19% a más del 36-37%. Hoy esa botellita de agua, un estudio que hizo la COPAL, una de nuestras cámaras, coordinadora de cámaras de alimentos y bebidas, da que el 51% de una bebida es impuesto. 41% de un alimento puesto en góndola es impuesto. Vos tenés el 41% de impuesto en alimentos, 51%, una bebida 51% es más que la nafta, que es 46%. Nosotros estábamos acostumbrados a que en el país siempre se decía, no, el combustible es casi todo impuesto, los cigarrillos es casi todo impuesto. Hoy una botella de gaseosa, de agua o de lo que sea paga más que un litro de nafta. Eso de impuesto. Sumale el que te decía recién, un 20% de traslado de costos de logística. Y entonces, en esos puntos que siempre los conversamos, son temas en común que ayudan a encontrar consensos. En fin, podría seguir nombrando varios. También hay un tema que sería importante desarrollar, que es el tema del compre nacional bien aplicado, como por ejemplo hace Estados Unidos o Brasil, la preferencia hacia la industria y el productor y el constructor local. Nosotros estamos con una preferencia de un 5%. Solamente nuestros colegas acá en Brasil, me comentaba el otro día, están entre el 15 y el 25% de preferencia. Si vas a Estados Unidos tiene el 10% de su PBI son las compras del Estado. 10% del PBI de Estados Unidos. Ellos tienen un sistema por el cual le dan 6% a las empresas grandes de preferencia, 12% a las pymes y 25% en infraestructura. Entonces es muy distinto para una constructora en Estados Unidos tener una preferencia de 25% en cualquier licitación o cualquier presentación que tenga que hacer. Entonces, tenemos muchos puntos en común, lo tributario, lo logístico, la infraestructura, etcétera, y temas como estos en cuanto a los que podemos seguir insistiendo para que las autoridades lleven adelante, viendo que todo el sector de la producción está de acuerdo, ¿no? Dijiste una cosa muy importante, Adrián, que nos toca directamente, que es la protección frente a la competencia desleal de empresas extranjeras en el rubro de infraestructura. Es una vieja posición de nuestra institución que defendemos las empresas argentinas en aquellas obras que son con fondo del Tesoro Nacional, y claramente no tenemos problemas en competir con empresas extranjeras en la medida que sea en igualdad de condiciones y además haya reciprocidad. Porque lo que vos decís es muy cierto, nosotros le abrimos las puertas en muchos casos a empresas extranjeras
y después no tenemos la misma reciprocidad si queremos ir al exterior, ¿no? Exacto. Así que el punto que mencionabas de Estados Unidos, por ejemplo, es importante para tenerlo en cuenta. Juan, estamos hablando de la interacción entre toda la economía del país, los distintos sectores de la economía del país. ¿Cuáles crees que son los vasos comunicantes que claramente hacen que toda la economía del país se desarrolle unívocamente? Bueno, yo creo que todo es un vaso comunicante, positivos y negativos. Argentina exportó en el 2011 por 83.000 millones de dólares y en el 2015 bajamos a 57.000. Eso es una caída que muestra un fracaso en sí mismo, ¿no? Y por ende generamos más déficit fiscal. Y si generamos déficit fiscal nos quedamos sin infraestructura y generamos inflación, ¿no es cierto? Es una cadena. Está claro que si al agro le va mal, al comercio le va mal, si al comercio le va mal, a la construcción le va mal, si a la construcción le va mal, a la industria le va mal, y si a la industria le va mal a todo el país, ¿no? O sea, en la otra punta tenemos el boom inmobiliario de Rosario y Córdoba, que fue algo que se desarrolló a partir del ahorro del agro, básicamente. La generación, por ejemplo, un ejemplo típico en la tan denostada década del 90 es que en el acceso norte se invirtieron 430 millones de dólares y generó inversiones inmobiliarias por 5.000 millones de dólares en los próximos 4 años, que después se siguió y se desarrolló una ciudad satélite como es Pilar, por ejemplo. O sea, está claro por los estudios del BID de 2008 que si nosotros logramos bajar un 10% el costo de logística, podemos aumentar un 30% nuestras exportaciones. Es un poco lo que vos decías de... Entonces, está todo íntimamente relacionado y tenemos que seguir trabajando sobre esos puntos. Luis Miguel, ¿cuáles son los factores de competitividad? Que es un poco lo que se está hablando acá. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Son muy claros, en línea con lo que decíamos recién, manda lo que tienen nuestros competidores y que nosotros no tenemos. Partimos de la base que nuestros productos alimenticios en origen son prácticamente imbatibles, en calidad, en forma de producir, en las mejores condiciones, ¿no? El tema es cuando los movemos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen nuestros competidores que no tenemos? Bueno, estabilidad monetaria, o sea, la inflación. O sea, tiene que bajarse la inflación a niveles que tienen los países que compiten con la Argentina en la producción de alimentos. Financiamiento, lo que acaba de decir Claudio y Daniel. Aparte, quiero aclarar lo que dijo Claudio. ¿Está por ahí, Claudio? No, se fue. Porque dijo acá lo que dice el campo que produce. Ahí no, me hizo ruido esa cuestión. Después vamos a hablar personalmente. Puso en duda. Bueno, la cuestión de financiamiento a largo plazo y tasas de un dígito tienen nuestros competidores. Acuerdos comerciales, fíjate vos, también rápidamente te paso el PowerPoint. Hoy Chile está colocando vino, gracias a acuerdos comerciales en la Unión Europea, 0% arancel. Nosotros estamos pagando entre 13 y 15 euros por cada hectolitro. Bueno, acá está Claudio. Claudio. No quería hablar a espaldas tuyas. La leche en polvo, Chile a USA paga el 3%, nosotros el 27% pagamos de arancel. Chile a México 0%, Argentina el 20%. O sea, ese es el punto, del punto de vista de ver financiamiento, acuerdos comerciales, infraestructura, clave la infraestructura, lo dije recién, 150% más caro el flete con respecto a Estados Unidos, 70% más caro con respecto a Brasil, transferencia dentro de los sectores, la pregunta anterior, estamos trasladando 68.000 millones de pesos en el tema combustible. Consumimos para producir 3.800.000 litros de gasoil. El 40% es impuestos. El resto es la diferencia entre lo que vale el gasoil afuera y el precio que se sostiene fronteras adentro, que es un subsidio que el campo le está dando al petróleo, otro más aquí en la Argentina. 68.000 millones de pesos. Lo dije al revés, 40.000 el sector petrolero, 28.000 componente impositivo.
todo lo que sea, por supuesto, caminos, 500.000 de kilómetros tenemos de caminos secundarios. Gracias a la eficiencia del productor argentino y a la siembra directa, se da la paradoja que tenemos suelo dentro de los campos para sembrar, para cosechar, pero no podemos ni entrar ni salir porque el camino secundario no sirve, está despedazado, está programado o está proyectado en la década del 20 o del 30 para camiones que cargaban, ¿cuánto? 5, 7, 10 toneladas, cuando hoy tenemos de 30, ¿no? 25, 30. 25 Otro tema, seguro agrícola multirriesgo. Clave, otra herramienta que tiene Brasil y Estados Unidos. El tema del cambio climático vino para quedarse. A partir del calentamiento global, estos eventos van a ser cada vez más seguidos y más intensos. Entonces, si nos pasa lo que nos pasó en este otoño, que ahora necesitamos 1 o 2 buenas cosechas para pagar la cosecha mala, a comparación con nuestros competidores brasileños y norteamericanos que cobran el seguro y siguen trabajando. Otra herramienta clave, o sea, muchos factores, por supuesto, todo lo que sea seguridad jurídica que ya se habló acá, e índices internacionales, pero básicamente, bueno, reforma impositiva que también se habló acá, un sistema impositivo que estimule la inversión y no la castigue o la persiga, o sea, varios elementos para ponernos en igualdad de condiciones. A partir de ahí, y a partir que se vaya logrando eso, vamos a ir avanzando en la cadena de valor de la producción de alimentos fronteras adentro y el objetivo es en 5 o 6 años de seguir estas políticas y que se vayan profundizando, es generar 1.300.000 puestos de trabajo en los lugares donde producimos. Muy bien. Adrián, siguiendo con la tónica que estamos hablando, ¿cómo pensás el largo plazo y dejamos de mirar el corto plazo, que creo que es un mal endémico del país, en particular en relación al contexto local y regional? Bueno, mira, en cuanto a lo regional, estaba leyendo justo un artículo este fin de semana. Hace un año me preguntaban con respecto a la situación, al futuro, estábamos en plena campaña electoral y yo hablaba más de Brasil que de la campaña electoral y decían que era porque no me interesaba pronunciarme. Yo les decía, no, miren, se viene un cambio de una manera u otra, pero el que llegue no va a poder cambiar la política económica de Brasil, que nos está afectando y mucho, ¿no? La caída de Brasil afecta a las exportaciones argentinas, que las exportaciones con valor agregado son más del 50%. Es nuestro principal socio comercial, ha estado y viene estando en una situación muy compleja de depresión económica, ya según algunos analistas, así como hemos aprendido todos que el siglo pasado la gran crisis, la gran depresión en Estados Unidos fue porque tuvieron en el periodo de una corta cantidad de años una caída del PBI del 19%. Brasil venía con una caída en su Producto Bruto Industrial del 9.9, del 7, del 8, este año va a ser más del 7,5 también. La buena noticia, hablando de lo regional y en el mediano plazo, es que estuve reunido hace muy poquito con mi par allá de la CNI, que vino a visitarnos acá a la Unión Industrial, y me decía, convencidos que el año que viene van a crecer 1 punto. El informe del Fondo Monetario dice que va a crecer medio punto. El hecho de que Brasil haya dejado de caer y que el año que viene crezca, creo que para toda la región es fundamental. Muchas veces se piensa en la transferencia, en la venta de exportaciones automotrices, autopartes, etc. Pero, por ejemplo, de todo lo que le vendemos nosotros a Brasil, el 40% está en el mundo del automóvil, pero un 23% son alimentos de economías regionales. Y las economías regionales, yo recuerdo, Funes Rioja, presidente de la COPAL, en un evento que se hizo hace un poco más de un año, decía ya el año pasado, al 10 de diciembre van a llegar muertas o en terapia intensiva. Y fue así, llegaron o muertas o en terapia intensiva. Y lamentablemente, hasta que Brasil no mejore y tengamos una demanda, es muy difícil, más allá de todos los paliativos que se han ya llevado a esas economías, que podamos salir adelante. También tenemos muchas cosas que nos van marcando ya el camino del largo plazo, que es volver a tener una economía local con respecto a
a la interacción con el mundo, a la realidad, haber salido del default después de tantos años, haber solucionado el tema de los holdouts, o sea, la cantidad de medidas que el gobierno ha tomado, medidas como la norma 142, yo he escuchado hablar de las exportaciones, la norma 142 de hace 5 años obligaba a liquidar divisas al Banco Central en 30 días, primero 15, después 30, después 60, 90, y así estuvimos. ¿Y qué pasó con eso? Yo vengo del sector de alimentos. Los últimos 5 años hemos tenido la caída más grande en la historia de las exportaciones de alimentos con productos de valor agregado. Nosotros llegábamos, según FIPA, que es una de las tantas cámaras que está en la Unión Industrial, que es la Federación, la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios, IPA, hemos llegado con alimentos a cerca de 140 países. Hoy estamos en 92. 92. 92. De 140. De 140. No se había dado nunca una situación de esta magnitud en donde la caída en 5 años fuese tan violenta. Eso lleva a que no es algo milagroso y gobierne quien gobierne, elegimos un presidente, pero no a Harry Potter. Vos no podés volver a ganar esa cantidad de 40 y 50 países como mercados de un día para el otro. Esto lleva más de un año. Lamentablemente el daño que se hizo en ciertas actividades productivas en cuanto a la exportación va a llevar años revertirlo, por más financiamiento y nuevas reglas que ahora estamos teniendo. Hoy pensar que eso, que tenías que liquidar divisa en 30, 40 días, que un competidor tuyo te decía, mirá, acá yo al pollo o al caramelo o al paquete de fideos de Turquía lo sigo pagando a 180 o a 360. ¿Por qué allá al sur de Bolivia te tengo que pagar a 30 días? Yo lo discutía con miembros del gobierno anterior y me decían, pero ¿desde cuándo el tiempo para poder liquidar las divisas afecta en la exportación? Bueno, te quedabas sin palabras. Te quedabas sin palabras y así no fue. Discutimos muchísimo por ese tema, me hice famoso por la 142, ya ni bien entraba a cualquier despacho me cargaban con el tema. Hoy eso se paga a 5 años. Fue una de las primeras medidas que empezó a aliviar, porque cualquier productor, pyme, grande, mediano, sabe y tiene la posibilidad de negociar sabiendo que puede negociar hasta 5 años el cobro. O sea, ya nos fuimos a otro lado y el ministro Cabrera hace muy poco dijo que querían extenderlo a 10 años, el día de la reunión en la Unión Industrial por el Día de la Industria, hace apenas 1 mes y medio. Con lo cual, viendo los lineamientos que se están tomando en la política económica local y viendo que en la región, Brasil, que afecta a toda la región, no solamente a nosotros, empieza a dar pasos en positivo el año que viene, ahí somos optimistas en mirar el mediano y largo plazo, más allá de la realidad de la que venimos, ¿no? Juan, ¿cómo ves como dirigente de nuestra institución el tema del empleo no registrado, un tema grave en el país y en nuestro sector? ¿Qué medidas, acciones son las que habría que tomar? Bueno, el empleo, digamos, vamos a contextualizar. Argentina tiene 6,2 millones de trabajadores registrados y parecería como que tenemos un piso de trabajo no registrado que está en el orden del 40%. Eso es en general. En nuestro sector se da mucho en las empresas muy chicas, las empresas grandes en general no tienen trabajadores no registrados. Estamos trabajando muy fuerte con WOCRA y con el IERIC en el combate del trabajo no registrado, porque creo que en la construcción es un doble pecado realmente, porque como tenemos el fondo de desempleo, que permite pagarle lo que el obrero tiene ahorrado al final de la obra, tener un trabajador no registrado es una aventura para la empresa que lo tiene, yo creo que lo hace por ignorancia o por desconocimiento, es una pésima política que pone en riesgo su empresa a partir que si no está ese trabajador asegurado ante un accidente, ¿no es cierto? Así que nosotros tenemos que llegar a erradicar el trabajo no registrado. Estamos trabajando en eso y tenemos que trabajar también con las autoridades nacionales para bajar el costo laboral que hoy está prácticamente en el 100% o por encima de eso, ¿no es cierto? O sea, el costo de tener un trabajador registrado sigue siendo altísimo, lo mismo que decías vos, Adrián, con el tema de los impuestos. Hay, digamos, yo digo,
El rumbo en general es bueno. Ahora, la lista de tareas para llegar a concretarlo es enorme y tenemos que trabajar priorizando esa lista de tareas, ¿no? Y también poner mucho énfasis dentro del mismo tema seguridad e higiene, ¿no? Algo que en Obvio. nuestras obras es realmente muy Es importante. que viene de la mano, Gustavo. Si vos no tenés trabajador registrado, no podés trabajar en seguridad e higiene. Efectivamente. Luis Miguel, ¿qué posibilidades ves a los alimentos argentinos en las góndolas del mundo? ¿Qué hay que hacer o cómo hacen los principales países para colocar alimentos? ¿Hay que industrializar el campo o vender productos primarios? Todo. Hay Todo. que hacer todo, hay que avanzar en la cadena de valor. Ya en sí, hoy producir granos en la Argentina es agregar valor. Un grano de soja o de maíz tiene más tecnología posiblemente que un celular. O sea, eso ya agrega valor a lo que es la producción y cuanto más se agregue, más empleo se genera. Esa es la gran disputa mundial. Todo el mundo quiere poder generar mano de obra en sus países. Ahí va a estar nuestra inteligencia. Yo no le voy a explicar a ustedes que están en el comercio, que son todos empresarios, lo que significa desarrollar un mercado, ganar clientes, mantenerlos y, si se los pierde, volver a recuperarlos. O sea, para graficarte, estamos acompañando en algunas misiones a la parte oficial, a nuestro ministerio, a tratar de abrir o recuperar mercados, ¿no? Entonces, la conversación es más o menos así. Sí, claro, Argentina, por supuesto, tiene productos maravillosos, alimentos, hemos hecho negocios en el pasado, es todo fantástico. La carne nos encanta, una de las mejores del mundo, o la mejor, el Malbec, fantástico, todos los productos de primera. Compramos todo y a los 2 segundos nos dicen, ¿y ustedes qué nos van a comprar? Bien. O sea, si partimos de la base de la ingenuidad, que solamente vamos a vender, y después decirle, no, momento, cerramos, no, nuestra frontera, acá no se puede, porque imagínate. O sea, esto es blanco o negro. En el medio está lo que hace el mundo, que es la pregunta que vos me hacés. Lo que hace el mundo, se pone una estrategia y se da cuenta dónde es competitivo, dónde no, y se toma, y dónde no lo es, y se toma tu tiempo para adaptarse a la nueva relación comercial. Entonces, partimos de la base, sin comercio no hay progreso de los países. O sea, hay que comerciar. Tenemos productos competitivos, otros menos. ¿Cómo hacen otra vez nuestros competidores? Dicen, ok, en esta lista de productos empezamos mañana. Yo te vendo y vos me vendés. O sea, hacemos un ida y vuelta. Esta otra lista de productos nos tomamos 4 años. E internamente se acomodan. Dicen, muchachos, 4 años tienen para ponerse en línea con lo que está pasando con el mundo. Y en otros, como el caso de Australia, llegó productos 15, 18 años. Le dio tiempo a sus productos o a sus actividades menos productivas internas para que se pusieran en línea con lo que está funcionando. De esa manera, Australia con Estados Unidos en el año 2005, Australia con Corea, Japón y China el año pasado, Canadá con la Unión Europea. ¿Saben lo que hacen nuestros colegas de las entidades gremiales de productores? Van, cierran esos acuerdos, vuelven y dicen, señores, ustedes que producen, no sé, este queso cáscara colorada, este producto alimenticio, le venimos a decir que los próximos 20 años entran con arancel cero a tal mercado. Atrás vienen corriendo los bancos, sabiendo que tienen un canal de venta a la producción, entran con los créditos, el productor toma gente y se pone a trabajar. O sea, toda la previsibilidad que se habló más temprano, incluso en otros paneles, pasa por ahí. Así es como está funcionando hoy, incluso al revés de lo que muchos creen. Primero es el acuerdo comercial y después es la producción. Con esas reglas de juego das previsibilidad y por otro lado das tiempo a que los sectores que estén menos competitivos hoy tengan la oportunidad de poder reconvertirse para que una vez que se abra el intercambio no estén en inferioridad de condiciones. Y supongo que eso también es fundamental para financiarse mediano y largo plazo y poder industrializar el campo, ¿no? Pero sin duda, por eso dijimos, agroindustria, todo junto, alimentos argentinos, a medida que ganemos competitividad vamos a ir avanzando en la cadena de valor y el objetivo es que salga el producto con el mayor valor del packaging, de la publicidad, de lo que tenga que tener para llegar directamente al consumidor. O sea, ese es el gran desafío, que al ya tener esos productos, ahora pasa por el lado de la competitividad que decíamos. ¿Y cómo hacemos para que
ese producto lleve en un valor, en condiciones de competencia a la mayor cantidad de mercados posibles. Adrián, hablando un poco de nuestras instituciones, dada la heterogeneidad que representa la UIA, ya que le integran sectores como alimentos, metalmecánica, textil, hasta software, a lo largo de todo el país, ¿cómo se logran construir consensos con tanta diversidad? Problemática que nosotros no tenemos, así que nos interesa escuchar. Bastante heterogéneo, como bien decías. Calculá que nosotros tenemos más o menos 1070 cámaras asociadas, a lo que se suman las 24 entidades regionales y después las 58 federaciones sectoriales. Esto es la representación de 115.000 establecimientos industriales que hay aproximadamente en Argentina y toda esta representación envía a lo que es la Unión Industrial 250 convencionales, la mitad de ellos nos reunimos todos los meses, 120 aproximadamente, en una junta y semanalmente un comité de 26 personas. Fundamentalmente muchísimo diálogo porque atrás de todos estos establecimientos hay 1.300.000 personas en blanco hoy. Como bien decía Juan, es muy poco el empleo privado que hay en Argentina. Calculemos 6 millones de personas en el sector privado de una fuerza laboral de 19 millones de personas, es realmente poco. De ahí también el costo del trabajador en el sector privado. La industria es un sector que hoy por hoy está muy por encima también en el tema salarial. Nosotros vamos a estar finalizando el año, el otro día creo que le comentaba a Juan, en 31 mil pesos brutos por empleado, por ese 1.300.000. Ese es el promedio hoy, está casi 35% arriba de cualquier otro sector, entre 35 y 40% arriba. Hay muchísimo diálogo y lo que hacemos es, tenemos 9 departamentos muy profesionalizados en política social, que está Funes Rioja, comercio internacional, que ahora voy a hacer alguna mención, que tenemos ahí presidido hoy por el ex embajador Charadía y todo un equipo de gente que en los últimos años ha dejado la Cancillería. Nosotros le hemos pedido que colaboren en nuestro departamento de comercio internacional. Investigación, ciencia y tecnología con Graciela Siquia. Bueno, esos 9 departamentos tienen reuniones cada 15 días donde ahí todos los asociados es donde dialogan y desde el departamento tributario hasta los que te venía mencionando son en donde se buscan los consensos. Son reuniones de entre 50 y 200 personas que se hacen cada 15 días, cada uno de los 9 departamentos. Y ahí el staff técnico es muy importante porque ahí surgen los consensos. O sea, ante una situación industrial tan heterogénea con tantos sectores, no tiene nada que ver el mundo del sector del plástico con el del alimento, con el del software que bien mencionabas, la minería, etcétera. Son sectores muy distintos, pero ahí con mucho diálogo. Y cuando hay temas en los cuales no nos ponemos de acuerdo, ese tema queda de lado y la entidad de otro grado es la que se ocupa de hacer sus gestiones. De golpe hay temas en los cuales no nos ponemos de acuerdo, entonces tratamos de buscar siempre en dónde estamos de acuerdo, pero cuando surge algún tema en particular, para el consenso es necesario dejarlo un poco de lado, cosa de que no se frene toda la actividad y toda la necesidad de ir para adelante con los temas que sí, a los que sí le encontramos solución, ¿no? Es muy interesante, tendría que pasarle el know-how al gobierno para que interactúe con todos los sectores. Es complejo. Te quería agregar algo. Hablando del Departamento de Comercio Exterior, uno de los temas más importantes es justo el que hablaba de la inteligencia que hay que tener para las negociaciones internacionales. O sea, acá hemos hecho muchas veces lo más fácil y no lo complejo y lo laborioso que es realizar los convenios necesarios para que después nuestras empresas, nuestras industrias puedan colocar los productos en el exterior. Hoy, cualquier país que crece, vos ves que crecen las importaciones como las exportaciones, porque se necesita insertarse en las cadenas global de producción y eso si uno no tiene acuerdos internacionales de jerarquía con continentes o con países es imposible de realizar. Desde ya que hay que pedirle a todos, porque
la Argentina tiene fama de proteccionista. Ahora, cuando yo voy a ver la realidad de normas técnicas en el mundo, por ejemplo, crecieron del 95 al 2005, de 2.000 normas técnicas, hoy tenemos 47.000. ¿Quiénes son los que más normas técnicas tienen? La Unión Europea, Estados Unidos, China y Brasil. Andan en promedio de 4.500, 4.200 normas técnicas cada uno de ellos. ¿Qué hace? Que ese producto sin ningún inconveniente pueda ingresar, pero vos cuando vas a ingresar te das cuenta que no es tan fácil ingresar. Por eso que tiene que haber negociaciones inteligentes. Acá quisimos acortar camino con las de JAI y así no fue. Porque las de JAI, la Organización Mundial del Comercio, dijo, dejan de tener efecto a partir del 1 de enero del 2016 y de golpe te quedaste sin DEJAI y sin normas técnicas, que es una manera inteligente de que, como bien mencionaba Luis Miguel antes, ciertos sectores que tienen que esperar relativamente una cantidad de años, como hicieron en Australia, que llegaron a 15, 20 años para darle posibilidad que ese sector creciera y compitiera sin ningún tipo de barreras, a esos sectores con las normas técnicas vos le das la posibilidad de ir en el mientras tanto adecuándose. En los demás podemos competir enseguida. ¿Qué es lo que pasa? Ya tanto Estados Unidos como la Unión Europea dijeron que sobre la mesa no ponen el sector agrícola, que es en donde más posibilidades tenemos. Claro, claro. Ya sea commodity, alimento con valor agregado y cantidad de temas. Entonces, tenés que empezar negociando con gente que te dice que en lo que vos tenés más posibilidades, de eso no hablamos. Bueno, pero... Es un poco complicado. No, está bien. Sí, sí. Dos acotaciones. Uno, lo que vos decías recién. Bueno, recién vino la oferta europea, malísima. Te agrego, 3 cosas no quiere comprar. Carne, vino y etanol. Bueno, pero creo que también todos tenemos experiencia. Es un negocio, se estará planteando. A lo mejor entre el año que viene dirá, a lo mejor te compro esas 3 cosas, pero a cambio que quiero que vos me compres tal otra. Mira, la semana pasada me invitaron a hablar en la OMC. 3 factores de lo que vos estás diciendo. Subsidios que, de acuerdo a lo de Nairobi del año pasado, van a su extinción, o sea, los subsidios a los productores agropecuarios, en el caso nuestro, ayudas internas y lo tercero era barreras pararancelarias. Diría que hoy el principal factor que distorsiona, sacado los subsidios y sacado las barreras pararancelarias que se solucionan con los acuerdos comerciales, que ahí está la inteligencia, porque todos somos más eficientes en algo y menos eficientes en otra cosa, o sea, se zanja esa cuestión en el acuerdo comercial, es el ayuda interna. O sea, ese es el gran desafío de competir con alguien que o le regalan la energía o no le cobran impuestos o cosas por el estilo, ¿no? Por ahí va. Pero, digamos, no podemos seguir ajustando nuestra vida de acuerdo al tipo de cambio. Eso es muy primario, es muy básico, es un insulto a la inteligencia, el trabajo de fondo del que vos estás mencionando. Es decir, señores, pongámonos seriamente, tengamos una estrategia con América, con Europa, con Asia, con África. ¿Qué hacemos en cada lugar? ¿Dónde estamos fuertes? ¿Dónde estamos débiles? Y desarrollémosla. O sea, no es ni más ni menos que lo que hacen los que compiten con nosotros. Ahí es interesante, porque el tema de la ayuda interna tiene que ser de manera tal que lo que siempre se proclama, insisto, sea realidad, que es el tema del federalismo. O sea, vos tenés acá en la ciudad de Buenos Aires una pyme cada 30 habitantes. Y en Catamarca tenés una pyme cada 350 habitantes. Vos tenés acá préstamos, por cada dólar, por cada peso que se presta en Catamarca, se prestan 36 en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay una inequidad muy grande, no solo en infraestructura. Entonces, tenemos que emparejar de manera tal que en todo el país pueda aprovecharse cualquier negociación que después se haga. Y coincido, el tipo de cambio creo que ya hace tiempo dejó de ser... lo que se ha heredado no es la salida de la convertibilidad después de 10 años en donde... No, acá hay una situación totalmente distinta. Tampoco es la época del fines de los 80 en donde había una hiperinflación y hubo que tomar ciertas medidas. El tema de volver recurrentemente a tratar de aplicar políticas que sirvieron en algún momento para salir adelante, realmente es un error. Creo que se está ante un problema nuevo, con situaciones nuevas, para lo cual hay que tomar medidas nuevas. Y en donde desde ya que
que no es una la medida, que sino son varias, ¿no? Pero Lidia, Ahora, si me permitís, Gustavo, una sola acotación. Lo que vos decías de Catamarca comparado con la capital federal. Bueno, estamos en la Cámara de Construcción e Infraestructura, sí tiene que ver porque acerca las Claro. producciones al puerto. Se está discutiendo o está en carpeta el tema de los ferrocarriles. Hoy se le descuenta al productor de Salta o al productor de Sur de Córdoba el flete en camión cuando las empresas lo están mandando en tren. O sea, si esa va a ser la pirueta, desde ya decimos, señores, no sirve. O sea, si alguien va a comprar barato en origen y porque tiene la concesión del ferrocarril va a vender caro en el puerto, es una patente de corso, no sirve. O sea, el sistema tiene que ser hecho de tal manera que baje costos a la producción y que haga que aquel que invirtió en Catamarca, La Rioja, Salta, Formosa, Chaco, donde sea, tenga posibilidad de transportar esa mercadería a valores competitivos para llegar a los grandes centros poblados o poder exportar. ahora, continuando con la integración con el mundo, hace bastante tiempo se hablaba de una apertura indiscriminada de la economía. Creo que nadie piensa ahora en eso. Y claramente tampoco un proteccionismo a ultranza. ¿Cómo hacemos para que el fiel de la balanza esté en un punto medio donde se beneficie claramente la producción nacional, pero que aquellas compañías que son altamente ineficientes, digamos, puedan producir productos o tengan la obligación de producir productos a precios competitivos? ¿Cómo movemos ese fiel de la balanza? ¿Qué pregunta, Gustavo? Estás para TN, Gustavo. Estás incisivo, estás terrible. No, pero está muy bueno. O sea, es lo que tenemos que hablar. Nuestra visión es inteligente con plazos. Ya nos conocemos, ya sabemos cómo somos, ¿no es cierto? Si no nos ponemos plazos y no nos ponemos exigencias, las cosas no suceden. Lo que hablábamos recién, analizar, sentarse, decir, bueno, ¿cuánto hace falta? ¿2 años, 3 años, 4 años? Que de antemano todos sepamos. Es como los Pumas, ¿no? Cuando no estábamos en las grandes competencias mundiales, bueno, teníamos mucha garra, corazón, etcétera, etcétera, pero no pasábamos de ahí. Ahora estamos en la competencia mundial, se abrió el intercambio, nos va a veces mejor, otras peor, pero estamos levantando cada vez más el nivel gracias a la competencia. Entendemos que la economía tendría que ser igual. Agarrar claramente por sectores, ponerse plazos, ese intercambio ya va a beneficiar que los que primero puedan dar el paso o estén en condiciones de competir generen más. Y eso potencia toda la economía. Este año la inversión del campo va a ser 58.000 millones de dólares. El 80% de esa plata va a parar a los pueblos donde producimos, generando empleo y arraigo. Imagínate si pudiésemos abrir todavía más mercados. O sea, eso significa generación de empleo y arraigo en todo el país. Así que, repito, y ese también es nuestro norte, digamos, uno de nuestros nortes, que la apertura sea con plazos claramente y con una estrategia que haga que todos podamos expresar nuestro potencial. Esto no es contra nadie, ¿no? Adrián, este es un tema muy importante para la Unión Industrial, la apertura china y etcétera, etcétera. Te hemos escuchado en el cierre de la Unión Industrial con algún contrapunto con el ministro de la Producción. ¿Cómo ves este tema? No, lo tomaron los medios como un contrapunto con el ministro de la Producción, pero no lo fue. Es más, yo lo hablé después con él y dice, no entiendo por qué contrapunto, porque había ese día, capaz que porque él comenzó, después de que yo hablé, a comentar los 20 puntos que solicitamos a todos los candidatos a presidente el año pasado en campaña, y él vino y leyó los 20 puntos que se habían otorgado a lo largo de este año. Pero no habló en ese momento, y yo lo entendía porque es una cuestión de Estado, de lo que yo había mencionado antes, que eran los problemas de la industria en relación a un socio, al principal socio comercial, como es Brasil, que hay temas de coyuntura donde ambos países tenemos que ver también cómo negociamos de manera inteligente, porque vamos a seguir estando uno al lado del otro y con mucho interés en que nuestros mercados sigan creciendo en conjunto. Es más, con una idea también de salir a negociar en el mundo en conjunto, pues tenés muchísimo más peso en muchas áreas como la agroindustria y en muchas otras también, negociando en conjunto. Y yo lo separaba de lo que era algo
puntual con respecto a subsidios en China y a ingreso de productos o de obras desde China, porque en ese caso no es algo de la coyuntura. Nosotros tuvimos el año pasado un déficit con China de 12.000 millones de dólares, no es un tema menor y viene acrecentándose en todos los últimos años. Con lo cual, ahí sí hay que poner el ojo y ver, más allá de la tremenda importancia y que todos queremos también venderle a China y de que tiene que ser un socio comercial, hay que negociar de manera equilibrada porque estamos pasando por un momento, como bien dijo Luis Miguel, me gustó eso de lo de los Pumas antes, hoy estamos pasando por una etapa en donde el país no es competitivo. Ya mencionamos la falta que hay de infraestructura, los altísimos costos, la presión tributaria, etcétera, etcétera. Conclusión, hoy cualquier cosa que traigas de afuera sale 30, 40, 60% más económica. Están en los diarios del fin de semana la gente que cruza Chile, que cruza Brasil, que cruza Paraguay, y sí, es la realidad que tenemos hoy, pero cuando uno ve un producto y el 50% ya es impuesto, es complejo. Entonces, las negociaciones inteligentes a nivel internacional y poner foco sobre el tema de China, porque el intercambio tiene que ser un poquito más parejo, no soporta a Argentina crecer en déficit comercial con el gigante asiático y tenemos que ver de qué manera podemos colocar productos allá y cómo equilibramos la balanza, ¿no? Juan, ¿qué importancia tiene el PPP para nosotros? Quería decir algo porque estamos muy cortos de tiempo, pero yo creo que sale un resumen muy claro. Es, respecto a la pregunta anterior, un poco lo que dice Luis Miguel y lo que dice Adrián, es negociar de acuerdo y con inteligencia. No hay una receta única. Tenemos que ponernos primero de acuerdo y salir al mundo a negociar. Es el caso típico lo que han hecho los chilenos, con una economía muy chiquita, muy complicada, y están con acuerdos con más de 130 y pico de países, ¿no? Sin duda. La ley de la PPP, para ser corto, es algo indispensable, ya lo dijo Claudio Cesario y Daniel Jambías, y acá está Ricardo Plant, que es presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, donde las leyes de PPP en todo el mundo se utilizan para lograr que haya inversión y gestión privada en concesiones o pagos diferidos. Con Julio Crivelli hemos ido a discutir, nos hemos puesto de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo en algunos otros puntos. La ley tiene una sanción de senadores con el 60 y pico % favorable. Va a salir una ley que, como crítica a la Cámara, es un poco abierta y que deja librado a los pliegos de condiciones un poco más las condiciones. Pero me parece que es buenísimo que la ley salga y si no, no vamos a poder invertir ese 25% que tenemos que invertir sobre el PBI. Es así de simple. Claramente. Bueno, y para finalizar, que para variar estamos atrasados, 1 minuto a cada uno. ¿Qué piensan ustedes de la próxima ley de transparencia que el gobierno va a enviar al Congreso sobre temas vinculados a la inversión pública? ¿Qué piensan de los subsidios? ¿Qué piensan de la eficiencia del gasto y del déficit fiscal, que es claramente un problema que tiene la macroeconomía en Argentina en este momento? ¿En 1 minuto? En 1 minuto. En 1 Y minuto, por tres. bueno. Empezamos de nuevo. 3 horas, necesita 3 horas. Dale, Adrián, arranca vos. Gracias. Bueno, Porque Adrián, seguro no Adrián primero. La ley de transparencia, así como se está tratando acá en Argentina y está tratándose en varios países más, he tenido oportunidad de hablar con gente con distintas autoridades también sobre el tema y yo creo que va a ser positivo. Hay que ver que salga de acuerdo a la lógica de un país como Argentina y el momento que estamos transitando. Es positivo porque si establece normas claras para todos, yo lo veo realmente positivo. Y en cuanto a todos los otros temas que dijiste, Subsidios. ¿no? Bueno, el tema subsidios, ahí me acordé ahora que hablábamos de China y volví al tema de una economía muy subsidiada, etcétera, que es lo que planteé del Día de la Industria en cuanto a que
le hemos mandado una carta oficialmente, al igual que nuestros colegas en Brasil y los colegas de Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos, solicitándole al gobierno que no sea considerada economía de mercado cuando llegue el momento el 11 de diciembre de este año. Y eso es producto simplemente de que no es una economía de mercado, una economía que está ultra subsidiada y que tiene una situación y unas normas laborales totalmente distintas a los que tenemos que competir con economías de mercado, ¿no? Así que eso es un poco la posición institucional en el tema. Juan. Ley de transparencia, súper positivo, los subsidios los entiendo en algún caso puntual que hay que subsidiar a algún sector de la sociedad que está pasando algún problema. Como sistema me parece de una ineficiencia absoluta porque al final es el mismo impuesto que se cobra y da toda una vuelta para llegar a otro lugar. Ya lo dijo Luis Miguel, está subsidiando el aro con 60 y pico mil millones de dólares de pesos. 68.000 al petróleo. El subsidio es ineficiente en sí mismo. Sí, tiene el honor de cerrar. Yo subiría un escalón o un piso. Yo creo que el punto es la justicia, ¿no? Hay un montón de leyes, pero en la medida que no haya una justicia que realmente haga cumplir esas leyes, que sea realmente independiente, que sea fuerte, que sea inflexible, muchas de las cosas que hemos vivido los argentinos no hubiesen sucedido si la justicia hubiese actuado en ese momento y con la fortaleza y la independencia necesaria. Y me remonto a varias décadas atrás. Así que podemos hacer las leyes, pero en la medida que no haya una justicia que las aplique y las haga cumplir, y haya premios y castigos, y que los delincuentes y los ladrones vayan presos, no vamos a tener, digamos, un norte en este aspecto. Con respecto a lo demás, también de alguna manera se dijo acá, digamos, así es la vida, Gustavo. Todo el mundo se va a tratar de defender, todo el mundo va a tratar de vender caro y comprar barato. Lo que nosotros nos tenemos que decidir es tener una estrategia, utilizar todo el talento y la inteligencia que hay en nuestro país para saber negociar lo que nos conviene. O sea, hay dos cosas que no podemos hacer. Seguir haciendo lo mismo o no hacer nada. Tenemos que salir al mundo, ver qué es lo que nos conviene, si lo tenemos que hacer rápido o lento, dependerá de las circunstancias de cada sector de la economía. Nadie quiere perder empleo, todos queremos que se genere empleo, todos queremos que haya arraigo en la Argentina, pero eso no va a pasar porque sí. Y no lo podemos delegar. Para bien o para mal, los que estamos hoy vigentes somos los que estamos acá, en este rubro y en la política y en la función pública. O sea, el día de mañana nos van a observar, así como hubo gente de los 80, de los 90, qué hicimos la generación de, no sé, de la década de los 10, digamos, con las circunstancias que tenemos. Y eso se juzga a partir de los resultados. Creo que tenemos muchísimas cosas a favor, como son muchos productos que el mundo está demandando, dependerá de la inteligencia y del trabajo nuestro, de que podamos sacar provecho de la oportunidad que nos da el mundo. Gracias. 15 segundos. Te quería agregar algo, ligando los subsidios con los impuestos, que fue de lo que empecé hablando, que son exorbitantes, y la presión tributaria. Vos fíjate que solamente en subsidio eléctrico, estaba leyendo el otro día, en energía eléctrica, entre el 2005 y diciembre del 2015, el subsidio subió de 2.000 millones de pesos a 147.000 millones de pesos. 145.000 millones solo en energía eléctrica. Lo pagamos con los impuestos que yo te dije de la botellita y de todo lo demás. Y un presupuesto muy parecido al total de obra pública. Esos niveles, una cosa es que progresivamente vaya bajando, que se atiendan los planes sociales, que se vea hacia dónde van los distintos subsidios, y otra cosa es lo que hemos vivido en los últimos años, donde esta magnitud de subsidios, lo único que ha hecho es que tengamos hoy esta magnitud de impuestos. Entonces, nada es casualidad, y como dice siempre el presentador, todo tiene que ver con todo. Esa tremenda presión tributaria que tenemos es producto de un tremendo despilfarro en subsidios, porque no significó eso, que hoy tengamos caminos, rutas, energía de primer nivel, todo lo contrario, ¿no? Bueno, si me permiten, como conclusión, creo que queda claro que en esta nueva etapa del país venimos a estar con un sistema republicano que funciona, estamos tratando que funcione, después de mucho tiempo de no funcionar como república,
integrados al mundo, esto es absolutamente inevitable, como creo que lo dijeron todos, compitiendo con el mundo y definitivamente si esto no lo hacemos entre todos y todos somos los 40 millones de habitantes, no tiene solución al problema. Así que muchísimas gracias y Gracias muy por la importante invitación. la charla. Gracias.